Buenos días para todas. El día de hoy, pues yo soy la persona que va a dirigir la enseñanza, pero antes de eso les queremos compartir pues la alabanza que ha sido el producto de un trabajo grande de Diana y su familia. Les vamos a compartir la primera producción, en la premier que se llama Entre las Llamas. Entonces oremos. Bueno, gracias Señor por este privilegio de poder tener este tiempo de refrigerio, poder acercarnos a ti, poder aprender algo más de tu infinita sabiduría, Señor, poder compartir con las mujeres tus enseñanzas, Señor, que seas tú el que hable, Señor, que no sea yo. Pon tú las palabras, Señor, pon tú la gracia, Señor, y la sabiduría para poder impartir esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces empecemos con la premier. Una pregunta, ¿están escuchando bien? Sí, Sarita, sí, yo escucho. Sí, también. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Sarita, yo lo veo cortado. No escucho bien. Ahí ya. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán y nada nos separa, nada nos separa.
No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Yo que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. ¡Wow, precioso! ¡Bravo! Bueno, un aplauso ahí para toda la familia, Vélez Gutiérrez, porque sabemos que fue un esfuerzo familiar grande para poder sacar adelante esta producción. Entonces, pues muy bien, muy bien. Muchas Sí, gracias, doctora Dianita, Ruiz. que estás acá. Gracias por ese esfuerzo que hiciste y sabemos pues que es con todo el cariño para el Señor. Y No, también muchas agradezco- gracias a ustedes. Pues no somos profesionales, pero ahí hicimos lo que Ahí pudimos vamos con mucho amor como para Gilson. Dios. Sí, de acuerdo. Bueno, pues muy bien, muy bien. Entonces, como yo creo que nada es casualidad, justo cuando esa canción que Diana escuchó que Diana escogió para empezar todo este tema de las grabaciones, cuando a mí me hacen la propuesta de que me lance a la Cámara de Representantes, yo tuve un proceso como de una semana de toma de decisiones. Y justo había tomado unas lecciones de guitarra y la canción que más cantaba era esta. Sabiendo que donde quiera que uno vaya, pues el Señor lo va a acompañar a uno. Y sabiendo que este mundo de la política es un mundo supremamente complicado donde hay mucha maldad, pero la canción es clarísima, dice que hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas y yo me voy con esa promesa, que hay uno más entre las llamas y que uno no va solo. Entonces, esa canción para mí es significativa. Ayer, para que entendamos un poquito la importancia del tema del que les voy a hablar, y es por qué los cristianos debemos de interesarnos o involucrarnos en la política. Yo sé que es un tema complicado, de hecho ayer lo pregrabé y se lo envié como a unas 600 personas y ya comencé a recibir las primeras reacciones. Es un tema candela, pero es un tema que es importante, sobre todo darnos esta discusión cuando estamos a 5 meses de elecciones de Congreso. Creo que esto nos da tiempo de reflexionar y de pensar bien las cosas. Entonces, anoche o ayer se estaba celebrando el Día Internacional del Aborto. Y uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado la maldad en este mundo? Y precisamente estaban ayer en plenaria y hoy también con temas que tienen que ver con la vida. Y es muy
por un lado es muy esperanzador ver que tenemos ya personas que están dando la batalla, no solamente personas de nuestro partido de Colombia Justa Libre, sino también algunas personas del Centro Democrático y del Partido Conservador, la senadora Esperanza Andrade, a quien yo quiero muchísimo, están dando la batalla en el Congreso y eso es un avance inmenso, pero aún hace falta tener una mayor masa crítica, que haya cada vez más personas que defiendan nuestras causas. Entonces, pues, eso es como un tema del que les quiero hablar. Del mismo modo, hemos visto que hay muchos cristianos que no votan, y eso es algo para mí un despropósito. Entonces, realmente, esta charla también es para que realmente nos obliguemos a arrastrar la mayor cantidad de personas para que voten en las elecciones del 2022. O lo peor del todo, es que han votado, pero no lo han hecho a conciencia, no han hecho un buen estudio de los candidatos y están terminando votando por personas que no tienen nada que ver con nuestras creencias. Entonces, de aquí pues viene este mensaje. Afortunadamente, y yo soy una persona optimista, pues tengo una tendencia a ver el vaso medio lleno. Y el vaso medio lleno es que cada vez más personas se despiertan y están comenzando a entender la importancia de este tema. Y algunos pastores están hablando de cómo debe ser un gobierno civil con principios bíblicos, pero también cómo debemos de elegir buenos gobernantes. Entonces, esto es un tema clave. Pero es triste ver que dentro de nuestras iglesias hay jóvenes o en general cristianos que están votando, por ejemplo, por partidos que promueven el aborto, la eutanasia, la legalización de sustancias psicoactivas o cada vez que el gobierno sea más grande, el estatismo. Entonces vemos que están muy atraídos hacia partidos como por ejemplo el Verde y es muy triste porque realmente esos partidos son los que más están promoviendo estas ideologías que les acabo de decir como el tema del aborto y la eutanasia. ¿Por qué los escogen? Porque creen que los perciben como que son independientes o porque creen que defienden el medio ambiente, pero en las votaciones yo les puedo asegurar que eso no corresponde. Realmente no defienden el medio ambiente. Cuando han volado los oleoductos se han quedado callados. Entonces es como selectivo el tema. O los perciben que no son corruptos. Y lo que la experiencia nos ha demostrado es que ya cuando llegan al poder pues son igual o peor de malos que los que ya estaban allá. Entonces, tenemos que entender que las ideas tienen consecuencias, que cuando yo escojo un candidato o escojo el otro, eso sí tiene una consecuencia sobre mí, sobre mi vida y sobre mis hijos. Y el problema es que habernos desentendido de este tema nos ha ocasionado muchísimos problemas y podemos decir que hoy en día nos gobiernan los injustos. Hemos hecho como el avestruz, hemos metido la cabeza en la tierra, nos hemos atrincherado en las iglesias o cada uno se ha encargado de sus propios asuntos. Y uno se da cuenta de eso por sus oraciones. Si uno solamente pide por uno, entonces realmente el país no le importa a uno en nada, pero el asunto es que nuestros destinos están ligados, el del país y el de cada uno de nosotros. Entonces es el momento de hacer algo porque estamos en un punto crítico, que si no hacemos algo vamos a estar en un punto peor del que estamos hoy en día en el 2022. Y para la muestra pues un botón. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Nicaragua? ¿Cómo está México con este gobernante? Pero miremos lo que está pasando en Chile y en Argentina, países que eran ricos en la región, prósperos y que van para el hoyo, porque sencillamente coquetearon con este tipo de ideologías. Entonces, realmente aquí lo que tenemos que ver es que los cristianos sí hemos podido ser influyentes en la historia y los cristianos hemos podido cambiar a la civilización. También les voy a hablar de eso. Y en la medida en que hemos tomado nuestro lugar en el Parlamento, pero también en todas las esferas, y lo hemos hecho transformándolo teniendo a Dios como ejemplo, un Dios de justicia, un Dios de amor y un Dios de misericordia. Se ha podido cambiar la cara del mundo. Entonces, ahora les voy a compartir la presentación. Bueno. Con algunos versículos. Bueno, y lo primero que tenemos que entender es que el gobierno civil es una creación de Dios y yo ya se los había comentado. Entonces, para eso les voy a compartir 3 versículos. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En otras versiones este versículo lo dice, llenen el mundo y gobiernenlo. Entonces el ser humano tiene un llamado al gobierno de todas las esferas, empezando por nuestra propia casa y por donde nosotros nos movemos, nuestra empresa, nuestro barrio, en fin, nuestra ciudad.
Esta es digamos, esta es la orden inicial que Dios le da al hombre, pero después de eso todos sabemos que se comienza a corromper desde el mismo jardín del Edén y se comienza a levantar una generación genocida. Y ya cuando finalmente el Señor dice que ya se arrepiente de haber creado al hombre, decide crear otro plan y dice, vamos a hacer un diluvio y voy a escoger solamente una familia, la familia del único hombre justo que encontró, que fue Noé. Y entonces está el diluvio, finalmente llegan otra vez a la tierra y hacen un nuevo pacto. Y dice, es aquí donde Dios le da unas instrucciones precisas a Noé para que establezca una forma de gobierno que se encargue de impartir justicia y castigar al malhechor. Y entonces dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Entonces es aquí donde vemos el principio básico del gobierno, impartir justicia, castigar al malhechor. Pero también ya en el Nuevo Testamento vemos la importancia que tiene el tema y cómo Dios es el que tiene la autoridad o el que le da la autoridad a un gobernante. Eso está en Romanos 13, que es un versículo pues, que todos conocemos. Y dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Y entonces uno dice, pero Sara, ¿cómo así? Pero entonces esos gobernantes malos que tenemos en las alcaldías en Colombia, ¿qué? Pues sencillamente Dios no puede pasar por la voluntad del pueblo porque ese es su diseño. Y entonces nosotros somos los que escogemos nuestros gobernantes. Y Dios permite que tengamos gobernantes malos. ¿Para qué? Para que también aprendamos lo que es un gobernante malo y haya un arrepentimiento. Entonces, a veces el ser humano no aprende sencillamente leyendo la Biblia y obedeciendo, sino también por golpes, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero cuando la gente dice es que la política es sucia, entonces digo, pero bueno, miremos la raíz etimológica de política, a ver si de verdad desde la raíz viene digamos, esa señal de que es sucia. Y no por ningún lado. Política viene de polis, que polis es ciudad, eso es todo. Entonces la política vendría siendo algo así como el arte de vivir en sociedad o el arte de las cosas del Estado. Y cuando nosotros leemos la palabra, la Biblia, nos damos cuenta de que Dios ha convertido la Biblia como en un manual para que nos vaya bien y no ha dejado absolutamente ninguna esfera por fuera de su poder y por fuera de su plan. Y es ahí cuando uno dice, qué maravilla que podamos tener cada vez un gobierno civil más según lo que Dios tiene, más según su plan. Porque Dios no tiene ningún territorio vetado. Dios dice, no, yo me meto en las iglesias, pero no me meto en el Congreso. Para nada. Dios es Dios de todo, ¿sí? Y entonces, ese es un mundo que está lleno de oscuridad, pero la idea es llevar la luz a todas partes. Y yo veía, por ejemplo, en los debates entre ayer y hoy, a mis amigos dando la batalla por las causas del reino. Y no solamente el Partido Colombia Justa Libres, también tenemos amigos en otros partidos que han hecho un excelente trabajo y también quisiera reconocerlo. El asunto es que en la medida en que nosotros como ciudadanos no votamos bien y votamos por cualquier persona o no votamos, el problema es que estamos dejando cada vez más oscuridad allá. Y eso nos está afectando, es que las personas no entienden cómo la política los afecta, ¿sí? Entonces, la política se meterá contigo cuando tú no te metas con ella. Es así de sencillo. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que todos los que entren tengan luz. Y nos hemos dado cuenta de esto. Miren, hay veces en los cuales ha habido un debate de esos proyectos de ley progresistas, mal llamados progresistas porque eso de progreso no tiene nada, y son todos en la Cámara de Representantes votando, digamos, a favor del proyecto. Ya lo tienen conversado, por ejemplo, eutanasia. Y nuestro representante, Carlos Acosta, vota negativo. ¡Pim! Y como que se comienza a mover todo para el otro lado. O sea, cuando solamente una persona que comienza a mostrarse en contra y tiene los pantalones para hacerlo, a veces los que saben qué es lo correcto pero no se atreven a hacerlo, comienzan a irse para allá. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con eutanasia. Una sola persona que se mostró en contra y de un momento a otro, en media hora, toda la votación se fue para el otro lado. Entonces, es importante ser esa luz. Pero entonces también recordemos que a veces las personas piensan que es que no se puede hablar de Dios en el gobierno. No, sí se debe tener los principios de Dios. Puede que uno no mencione el versículo en el Congreso, pero los principios prevalecen, porque la manera en que está diseñado el mundo es que cada uno de nosotros le tiene que dar cuentas a Dios. Uno no deja a Dios botado el domingo en la iglesia o en el cajoncito del domingo.
Entonces, todos lo que es el individuo tiene que tener autogobierno bajo las leyes de Dios. La familia tiene que estar sujeta a las leyes de Dios. La iglesia, las asociaciones voluntarias, como por ejemplo un colegio, una empresa, pero también las personas que están en el gobierno le tienen que rendir cuentas a Dios de sus actuaciones, de lo que están haciendo. Y como les digo, los principios permanecen, la cosmovisión está ahí. Generalmente las personas votan por alcalde y por presidente. No se preocupan ni del Consejo ni del Congreso. Entonces, por eso me tomé la libertad de explicarles para qué sirve el Congreso, así rápidamente, para qué sirve la Cámara de Representantes y el Senado. Sirve para reformar la Constitución política. Y recordemos que hoy en día nuestra Constitución es una Constitución que defiende la vida, pero ellos quieren cambiar eso. Ellos quieren permitir el aborto en Colombia, y la Constitución es uno de los elementos por los cuales no lo pueden hacer. Entonces, ¿vamos a dejar personas ahí progresistas para que nos cambien la Constitución y hagan lo que quieran? Tal vez no. Función legislativa: elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y los códigos en todos los ramos de la legislación. Entonces, es lo mismo. Entre más personas que sean, digamos, de una izquierda socialista o progresistas, van a haber más leyes hacia allá. Y eso pues se cae de su peso. Control político: requerir y emplazar a los ministros de despachos y demás autoridades y conocer las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. Entonces, necesitamos muchas personas que tengan integridad para que puedan hacer este tipo de control político. Pero si todos tienen las manos untadas por los negocios que hacen en común, pues va a ser muy difícil que se cumpla con esta función. La función judicial: juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política. Función electoral: para elegir Contralor General de la República, Procurador General de la Nación y magistrados de la Corte Constitucional. O sea, si nosotros nos quejamos del problema de la justicia, también es culpa de nosotros, porque nosotros hemos elegido congresistas que a la vez han elegido magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, si hoy en día nos rasgamos las vestiduras por las sentencias de la Corte, pues pensemos que años atrás esto se comenzó a configurar en la medida en que pusimos un mal Congreso. Y una cosa muy importante es que la Cámara de Representantes puede acusar ante el Senado, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, una manera de poder mejorar el problema de la justicia en Colombia es poner buenos congresistas. Entonces, espero que esa explicación de por qué el Congreso es importante sea productiva y genere como un interés en las personas que nos escuchan para poder que voten a conciencia en el 2022. ¿Qué sucede entonces si un Congreso y la Presidencia de la República quedan en manos de los mal llamados progresistas? ¿Qué sucedería? Pues lo que dice la Biblia: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y esto no solamente aparece en la Biblia continuamente. Cuando los gobernantes hacían lo correcto a los ojos de Dios, había un tiempo de prosperidad en Israel, ¿sí? Pero cuando se apartaban, él los entregaba a manos de sus enemigos. Lo mismo pasa en nuestros días. Por eso es que la Biblia es genial, porque uno la puede demostrar con sus propios ojos, la puede ver en los periódicos. Y lo vemos, por ejemplo, en Colombia, sin ir más lejos. Las ciudades que están pasando por mayores problemas de inseguridad y de anarquía son aquellas que están en manos de los progresistas, de Cali, Medellín y Bogotá. Entonces, nosotros mismos estamos sufriendo por una mala decisión del alcalde. Entonces, la idea es que no nos vaya a pasar esto con presidente o con Congreso. ¿Y cómo está compuesto en este momento el Senado? El Senado tiene 108 curules. También es bueno que nos vayamos educando en estos temas. 108 curules, de las cuales, haciendo un análisis, más o menos el 35% es de tipo progresista. Es decir, ¿quiénes? Está, por ejemplo, las FARC, que tiene 4 curules, los decentes, el Polo, el Partido Liberal, que en general tiende a tener como una posición progresista, Colombia Humana, el MAIS y el Partido Verde. Este Partido Verde es de los más complicados, porque además a nivel legislativo es bastante agresivo con sus proyectos de ley. Y acá hay otro 46% que yo lo llamo indefinido, porque no es clara la postura ideológica de estos partidos con respecto a lo que para nosotros es importante, como la eutanasia, como el aborto, como el tema de las sustancias psicoactivas. No es claro. O el tema del tamaño del Estado. A veces son muy populistas por ganar votos, ¿sí?
Entonces, ahí hay unos partidos que no del todo nos dan una señal de para dónde van a votar. Pero sí les puedo decir que Dios pone siervos también en otros partidos, no solamente están en Colombia Justa Libres, también tenemos amigos en el Partido del Centro Democrático y en el Conservador. También hay personas que nos han ayudado a defender la causa provida. En la Cámara de Representantes sucede algo similar, que son 172 curules, más o menos el 33% es de tipo progresista, pero el 54% es indefinido. A veces nos votan para un lado, a veces nos votan para el otro. Entonces, entendamos que nuestras ideas sí tienen, o sea, que las ideas sí tienen consecuencias, y lo que tú, por la persona que tú votes, va a ser la reacción de lo que va a suceder en las noticias. Miren estos proyectos de ley, y esto es reciente. Proyecto de ley para despenalizar el aborto, todo el tiempo estamos en esto, en el Congreso. Legalizar el consumo recreativo de la marihuana, el proyecto que vuelve a la discusión en el Congreso. En la Cámara de Representantes está radicado este proyecto de ley para educación sexual. Y adivinen quién lo propone, los progresistas. ¿Qué tendrá ese proyecto de ley? Es más ideología de género. Una educación sexual que sencillamente lleva a la experimentación. Eso es lo que ellos están proponiendo. Proyectos de ley para la eutanasia y proyecto para la reforma de la policía propuesto por los progresistas. O sea, a mí me da como susto de mirar todo esto, pero también sé que Dios tiene un plan y que tenemos que luchar contra esto. ¿Cuáles son los autores de estos proyectos de ley? Alianza Verde, o sea, los verdes son los que más proponen cosas de este estilo. Liberales, Cambio Radical, Lista de la Decencia y el Polo. Y una cosa que ustedes tienen que saber es que estos congresistas trabajan como con unos tanques de pensamiento, que son financiados, por ejemplo, por Soros. Y entonces tienen ríos de dinero para poder hacer los proyectos de ley, y fuera de eso, a veces les dan como ciertos regalitos a los congresistas que los presentan. Entonces, esto es un tema muy serio, o sea, y las personas no lo ven. Creen que el Congreso no hay nada que hacer. Sí, sí hay algo que hacer, pero tenemos que ser cada vez más personas allá. En Inglaterra el asunto con el Parlamento es tan grave que ya los pro-vida están siendo atacados, igual que la iglesia, y los padres que se resisten a la ideología de género. Entonces, si tú no te metes con la política se mete contigo. ¿Y cómo se mete la política contigo? El día de mañana tú llevas a tu niño al parque y está lleno de marihuaneros que se creen los dueños del territorio. Así te lo pongo. Tienes un pariente que está muy enfermito y ya te comienzan a sugerir que por qué no le practicamos la eutanasia porque está saliendo muy caro para el sistema de salud. Todo esto puede suceder si nosotros no nos tomamos en serio la política. El tema de la policía, que los van a convertir a todos en unos Boy Scouts y que no van a poder usar la fuerza nunca. Entonces, y tampoco nosotros nos podemos defender. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Más anarquía en las ciudades? Todo esto pasa en el Congreso y la gente no lo ve y no vota, porque ¿eso para qué? ¿Eso para qué? Es que le dejamos el Congreso a estas personas progresistas. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre qué podemos hacer o qué tipo de personas deberíamos escoger? Dice en Éxodo 18, selecciona entre todo el pueblo hombres capaces, o sea, sí tienen que ser personas que estén bien preparadas, temerosos de Dios, hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas, o sea, personas que no sean codiciosas, que no les guste ni la plata ni el poder. Entonces, básicamente, este es como lo que está diciendo Éxodo 18 sobre eso. O sea, que el carácter de nuestros gobernantes sí es importante, su testimonio personal. Y lo más grave de todo es que yo creo que no se toman el tiempo de, por ejemplo, cuando van a escoger un presidente, mirar qué tal la familia, qué tal sus antecedentes, si ha sido una persona que ha sido justa con los demás o no, pero no lo miran. Entonces, hay que mirar también el carácter de la persona. El ejemplo el ejemplo a seguir para nuestros gobernantes, nuestros presidentes o congresistas, pues debe ser Cristo. Y no en vano, las personas que trabajan en el gobierno se hacen llamar a sí mismos servidores públicos. O sea que el llamado es a servir a los demás cuando estamos allá y realmente dedicarnos a las causas que Dios nos ha enviado. Entonces, miren lo que dice aquí. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto yo lo he visto, porque yo trabajo de cerca con el representante Carlos Acosta,
y yo veo cómo todo el tiempo están llegando a ellos, por ejemplo, sectores, por ejemplo, como la salud, los médicos, poniendo de manifiesto injusticias que hay, por ejemplo, que no tienen un sistema de salud bueno, entonces, o las Fuerzas Armadas. Entonces, es proponer proyectos de ley, pero también hacer control político, también ayudar a mirar qué es lo que está pasando dentro del Ejecutivo, que las cosas no se mueven. Todo eso lo hace un congresista, o sea, realmente está prestando un servicio. Y no hay que dejar a Jesús por fuera de esto, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados u autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. O sea, el gobierno civil fue creado por medio de Jesús y para Jesús, para cumplir con los propósitos de la extensión del reino de los cielos. O sea, que un congresista de los nuestros debería tener muy claro cuáles son las causas del reino y defenderlas. Por ejemplo, defender la vida, defender la familia, defender la propiedad privada, porque eso está en la Biblia, la propiedad privada. No podemos permitir, por ejemplo, una expropiación, de ninguna manera. Esto iría en contra del diseño de Dios. Entonces tenemos que tener clarísimo para qué estamos ahí, para que no nos distraigamos con proyectos de ley que realmente no le interesan al reino de los cielos. Otro de los argumentos que uno escucha a veces sobre esto es, ay, pero eso para qué es igual, eso ya todo se va a acabar, mire el Apocalipsis, pues ya cuando Cristo venga, pues más bien que nos coja aquí con el tema de la salvación, encargados de las almas, de la salvación. Válido, hay personas para que se encarguen puntualmente de eso, pero también hay diferentes esferas en la sociedad y cada uno tiene que encargarse de hacer su trabajo bien hecho, y el gobierno civil es una de estas esferas. Y recordemos que en la Gran Comisión Jesús dice, básicamente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, o sea, enseñar. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. No está diciendo solamente los temas de la oración y la salvación, sino todas las cosas. Y recuerden que el gobierno civil está dentro de la Biblia, está explicado. Que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando venga Jesús, pues que nos coja a todos trabajando y haciendo lo que nos corresponde. ¿Qué más es importante para Dios? Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Entonces, esto es lo que debe hacer un gobernante, pero también cada uno de nosotros, en donde Dios nos ponga. Y también nos pide que oremos por nuestros gobernantes, y tal vez es algo que se nos olvida. No oramos por el presidente Duque, no oramos por el Congreso, no oramos por la alcaldía de nuestra ciudad. Y dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Entonces yo pregunto, si yo volteo a mirar, cojo un periódico, ¿acaso no voy a mirar que lo que más hay es injusticia? Hay personas que tienen hambre, hay personas que mueren de manera violenta. Y mi pregunta es, ¿nos vamos a quedar quietos esperando a que Jesús vuelva? ¿O vamos a armarnos de todas las herramientas que tenemos inicialmente, la intercesión, pero también si algunos llegan al gobierno, pues buenísimo, o las personas que están como jueces, todos vamos a luchar porque nosotros defendamos las causas del reino? Mientras haya injusticia tenemos que trabajar. Y como me dijo un pastor amigo, no adelantemos el apocalipsis sobre Colombia, no lo adelantemos, hagamos todo lo que nos corresponde. Demos la lucha, la buena batalla. Y yo ya les había hablado de cómo cristianos influyentes a nivel político han hecho grandes cosas incluso por la humanidad. Ya les hablé de William Wilberforce en el Parlamento inglés, cómo él fue el encargado de la abolición de la trata de esclavos y de todo lo que fue el que les dio la libertad a los esclavos en 1833 en Inglaterra y todas las demás colonias. Entonces sí se puede. A él no le tocó fácil, fueron 20 años. Como tampoco nos tocará fácil a los que queramos luchar porque se caiga esa sentencia, la 355 del aborto. No será fácil, pero tenemos que hacerlo. Y él también luchó por otros temas, el sistema carcelario, que era terrible en Inglaterra, una campaña de moralización y supresión de vicios. Recuerden que los ingleses eran, mejor dicho, una nación de borrachos. Todo el tema de la crueldad contra los animales y los derechos humanos en las colonias. Todo esto lo movió él en el Congreso. Entonces sí se puede cambiar la cara de
de lo que está sucediendo a nivel mundial. Si nos quieres ayudar, porque como ustedes saben, pues estamos aquí adelantando una campaña para la Cámara de Representantes por Bogotá, pero también para el Senado con Carlos Acosta, pues te invito a que compartas esta enseñanza. Va a estar colgada en YouTube o en mi fanpage, Sara Caicedo, pero también de pronto si quieres mirar el material de lo que se ha hecho, de los postulados, de todos los proyectos de ley, eso está acá en la página de Carlos Eduardo Acosta. Y que si nos quieres ayudar como líder y multiplicarte, pues también contáctame, o puedes inscribirte acá en este link de consentidocomún.co con este código, el R1166S, y para que estés enterado pues, de todo lo que se está haciendo en el marco de la campaña. Y finalmente los dejo con esta frase de Platón: el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Entonces, eso era lo que les quería compartir. No sé si de pronto las chicas quieran complementarme. Fue así como un brochazo de por qué nos tenemos que interesar por estos temas. No sé si de pronto Katica, Diana, Mónica, Claudita quieren decir algo. Excelente. Sarita, sí me parece importante. No, Katica, dale tú. Dale, Moni, cuéntanos, que quiero escuchar. No, que a mí siempre me ha parecido como muy importante el tema de la política, pero que lo más importante es concientizarnos de movernos a votar. O sea, yo he sido siempre, allá voy, estoy y muevo a mis papás y muevo a mis hermanos, porque esa frase de Platón es lo más cierto. O sea, todo el mundo, ay, no, pero ¿para qué vamos a votar? Ay, pero ¿para qué? No, sí, que nosotros somos los culpables de lo que está pasando. De lo que está pasando en Bogotá son los culpables. Yo no voté por esa señora. Yo voté por David Turbay. Entonces, cuando uno voltea a mirar y dice, escucha, y la gente, no, es que no hay por quién votar, entonces nos dejamos ganar de los pagos, de los bandidos, de todo lo que esta señora representa. Entonces yo digo, no puede ser. Es lo que pasó con el Monumento de los Héroes, yo todavía no me lo puedo creer, o sea, yo digo, Dios mío, y no hacemos nada, porque ¿quién fue y se plantoneó allá? Nadie. No hubo ni un cartel, no hubo ni un grafiti que dijera esto es una infamia. Lo vi mucho por redes sociales, pero digamos eso no, pues no sirve mucho. Entonces Sí, sí es muy yo sí importante. me manifesté, yo le escribí a los dos concejales sobre el tema, al concejal Emeli y a Marco Acosta, y me dieron una visión que yo no había pensado, Moniquilla, porque yo también iba a armarme con carteles. Y me dijeron que ese lugar era un lugar muy, muy fuerte en el ámbito espiritual. Algo tenía el lugar y que básicamente Dios nos manda a que derribemos los altares. Y que fue mucho lo que se oró. Yo misma fui allá y yo misma, pues digamos, no voy a detenerme en contarles qué hicimos, pero sí oramos mucho y la respuesta es esa. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar ahí? Pues ahí van a poner supuestamente la línea de metro, va a pasar por ahí. Pero yo también estaba súper indignada hasta que me dieron esa respuesta de que muchos pastores estaban celebrando esto porque habían derribado ese altar. Entonces a veces nosotros no sabemos el trasfondo espiritual de las cosas. Y yo como que le pregunté a Dios y como que esa respuesta me dio paz y por eso no me movilicé. Bueno, pues ese es otro concepto que mira que pues yo tampoco sabía, pero si lo ven de esa manera en el enfoque espiritual, pues ya es otra cosa. Pero sí, no deja de, Hay que estar muy no pendiente de sabía. lo que van a hacer, porque que no vayan a poner un monumento a no sé qué, ¿no? O sea, eso fue lo que yo Ay, le pedí a los concejales que estén súper pendientes de qué van a hacer con ese lugar. Ya se los pedí y me prometieron que iban a estar, pero mejor dicho, como un león. Entonces, sí, para mí es más importante lo que sigue. Sí. Bueno, gracias por aclararme la duda. Sí, yo Pero también sí, sí. estaba rasgándome las vestiduras y eso hablé con todo el mundo. Sí. De pronto tú que estás más cercana a ese círculo político con los concejales y con todo esto, ¿valdría la pena? No sé, digo yo,
como pasar una lista, ustedes que evalúan, que conocen, que saben, para difundirla sobre por quién tenemos que votar para el Consejo, para la Cámara, para quiénes son los más adecuados. A mí sí me interesaría eso. De pronto, pues yo no estoy muy cercana, entonces, pues, pero digamos, sí sería como, me interesaría Muy bien, para Moniquilla. compartir. Súper, muy bien. Claro que sí. Gracias. Gracias. Bueno, Katica. Bueno, Sarita, súper, de verdad la charla, porque nos informa, ¿no? O sea, nos enseña y realmente nosotros tenemos que aprender y movilizarnos, despertar, como tú dices, que el pueblo está dormido y es la verdad. Pero como yo te hablaba al principio, que eso viene como desde la casa, porque uno escuchaba en su familia, no, los políticos no sirven, son ladrones, son eso, entonces no va a la política. Entonces, fíjate que uno no va a la política, o sea, allá la política, no quiero nada con ellos, y realmente uno escuchaba críticas, y donde iba a decir tus críticas, pero a veces ni votaban. Entonces, ¿y en dónde estábamos dejando realmente a nuestro país? ¿En manos de quién? Y realmente Dios nos está llamando, o sea, despierten, las cosas no son así, ha inquietado nuestros corazones, mire para dónde van las cosas, mire quién está ahorita en el Congreso, y realmente es como enfocar a nuestros hijos a que vean la política diferente, no la vean como es lo más absurdo, todos roban, no se metan allá, no tengan relación con él, o sea, no, sino la política la podemos cambiar, son generaciones que pueden cambiar y el país puede mejorar. Entonces me gustó mucho ver, o sea, como que enseñarles a ellos quiénes son los partidos, cuáles son sus ideales, quiénes son los progresistas, ellos porque realmente hay mucha ignorancia y esa es la realidad. Hay mucha ignorancia porque la política está vetada. Bueno, quiénes son el Congreso, el Senado, para qué sirven y ya. Pero realmente estamos, como me decía mi hijo, mami, uno se da cuenta que los liberales se llaman liberales, pero realmente tienen otras convicciones. El centro democrático va hacia otro lado, es izquierda, derecha, centro, o sea, él ya tiene claro eso, pero nosotros no lo tenemos tan claro, ¿ya? Porque cada convicción, mami, los progresistas piensan de esta forma, se supone que los liberales piensan de esta forma, se supone que los conservadores de esta forma, pero ahorita hay un revueltijo de todo, realmente es así. Entonces es bueno como nosotros educarnos y educar a nuestros hijos y mostrarles que la política no es así, porque eso es un engaño del enemigo, o sea, como que tú no participes, entonces generaciones. ¿Cómo podemos ayudar? O sea, ¿cómo podemos nosotros aportar? Bueno, enseñándole a nuestros hijos, ¿cómo podemos ayudarte? O sea, ¿cómo podemos, porque sabemos que tú eres una líder, cómo podemos llevar que te conozcan difundiendo estos videos? Si tú tienes más, danos videos para saber qué es y más informativos, así como tú eres una maestra y así como tú explicas, esto quiere decir esto, este está formado así, ese es el pensamiento de los progresistas, quienes están en el Congreso. Entonces es bueno como esos tips para nosotros poderlos llevar a muchas personas y como que se le abran los ojos, se den cuenta que las son como nos. Yo, Katica. Hola, No, pues, Katica. Creo que se gracias, nos... Sarita, por toda la información. Pienso que muchos somos muy ajenos a estos temas y muy chévere que nos expliques y nos enseñes. Entonces, pues, muchísimas gracias. Sí, niñas, y miren, una cosa que uno tiene que hacer es ver las votaciones en el Congreso. Rara vez las personas se toman el trabajo de mirar quién vota a favor y quién vota en contra de un proyecto de ley. Por ejemplo, los verdes se hacen llamar que son los defensores de los derechos humanos o tratan de hacerse identificar como tal, pero votaron en contra cadena perpetua para violadores de niños. Y eso la gente como que no lo ve.
Entonces es de una incoherencia que uno dice, sí es bueno que las personas como que vayan entendiendo cómo son los políticos, porque aquí mira que ni siquiera es por partido, es ir mirando a las personas, pero si tú ves con conductas repetitivas e incoherencias en ciertos partidos, como te estoy diciendo, es que defensores de los derechos humanos, pero a favor, pero votan en contra de la cadena perpetua para violadores de niños. O sea, todo el tiempo aborto, eutanasia, pero defender a los niños, no, no. Entonces es incoherente. Y un cristiano no puede votar por un partido así. Sí, muy bien. ¿Alguien quiere de pronto orar para que ya cerremos acá nuestra oración de hoy? Pero creo que Claudia va a decir algo. Claudia Aragón. Hola, niños. Sí, pues Abre la enlazando cámara, un poco lo Claudita. que dice. Espérame, es que se me va Bueno, la tranquila, no te la puse ahorita, preocupes. se va la señal. Enlazando un poquito lo que dice Catalina, de ver un poco más a un punto, y son las estrategias a la hora de votaciones como tal. Yo lo viví la última votación en la alcaldía de Bogotá, y es que al final llegan dos, y uno en su desesperación, o sea, uno en su angustia, hablándolo ya en términos generales, hablando de Petro, entonces, o en ese momento de Claudia López. Entonces, yo pienso que hay un tema de estrategias, y esas estrategias se llevan hasta el final. Entonces es muy complejo desde el desconocimiento de saber realmente por quién uno debe desde el principio empezar a mover masas de por quién votar, para no llegar a esa última instancia donde no sabe uno escoger cuál es el peor, o sea, cuál está peor que el otro, porque pues realmente el objetivo es claro del tema del socialismo, pues en este país, pues no. Pero entonces sí sería importante empezar a educar desde ya, desde el principio, por quién, por qué partido, por cuáles son los congresistas que pueden hacer una mejor labor de ese tema, y no llegar hasta ese final, que es la estrategia de votar para que no gane pues el otro señor. Eso era básicamente. Gracias, Claudita. Sí, la idea es empezar temprano y por eso comencé a hablar de este tema faltando 5 meses para Congreso, porque me parece importante que vayamos despertando a todas las personas a nuestro alrededor, porque en este momento el tema político es un tema racional, es un tema de estudiar, un tema de entender, un tema de conocer, pero ya faltando un mes es un tema emocional, o una semana, es totalmente emocional. Es la cara de la persona, si lo veo mucho en televisión, es tristemente así. Pero entonces, esto es lo que quiero promover, es que nos tomemos este tema de la política súper en serio, porque el 2022 sí es decisivo y las ideas tienen consecuencias. Si tomamos una mala decisión, pues ni se diga, ahí están los vecinos para mostrarnos lo que sucede. Entonces, muy bien. ¿Alguien quiere orar para cerrar esta grabación? Katica, ¿estás ahí? Sí, Sarita, aquí estoy. Listo, si nos regalas una oración para cerrar esta grabación y luego miramos el tema de peticiones y todo ya para hacerlo como pues fuera de la grabación. Perfecto. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, buscando tu presencia, reconociéndote como Dios Todopoderoso y soberano. Sobre ti no hay nada, Señor. Te damos gracias, Padre, por enviar a tu Hijo amado, derramar su sangre en la cruz y limpiarnos de toda maldad. Nos hemos presentado ante ti, Señor, con vestiduras blancas. Y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que tu Santo Espíritu more en nosotros, crezca cada día más, Señor. Danos inteligencia, sabiduría, Señor, para poder, Señor, votar, para poder saber cuál es la verdad, Señor. No llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Te pedimos, Señor, por estas personas que te tienen a ti, Señor, que tienen tu Santo Espíritu. Reargulla sus corazones, Señor. Dale sabiduría para que entiendan, Señor, cuál es el camino correcto, lo que tu palabra dice, Señor.
que tenemos que escoger gobernantes justos, amadores, Señor, solo de ti, Dios, no del dinero, correctos. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos muestre, Señor, el camino que debemos escoger, que tú seas esa lámpara que ilumine nuestros pasos, para que este país no se vaya, Señor, a la destrucción, como lo hemos visto en otros países, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que le dé sabiduría a Sarita, Señor, y a todos los que se quieran, Señor, levantar para cambiar este país, Señor. Dales estrategias, Padre Celestial. Muéstrales, Señor, a dónde deben llegar. Ábreles puertas que tienes que abrirles. Cierra las puertas que tienes que cerrarles, Señor. Aquí estamos tu pueblo, Señor. Tú dices que donde nos humillamos, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados, tú escuchas a tu pueblo. Donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Tú estás aquí, Dios Todopoderoso, y sabemos, Señor, que nuestras peticiones llegan ante tu presencia, Dios. Te entregamos, Señor, este día, te entregamos nuestro país, Señor, y te entregamos cada una de las personas, Señor, que tú has puesto y las has hecho ese llamado para que suban, Señor, al gobierno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Amén. Katica. Bueno, y nos despedimos entonces de la transmisión. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Les deseamos una feliz semana y que el Señor las cubra con su protección a ustedes y a sus familias.